Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, Dios de Israel. Salmo 129. Bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta nueva emisión de su programa Crecer Juntos aquí en Radio Anglicana. Seguimos caminando con el Evangelio de Juan, descubriendo ese amor entrañable del Padre. Les había pedido para este programa que se fueran preparando, que se prepararan los capítulos 11 y 12 obviamente del Evangelio de Juan. Y la pregunta que les planteaba era que cómo reaccionaron los judíos ante el signo y las palabras de Jesús en estos capítulos, que vamos a titular este programa, dando ya una pista, a poco que conozcamos este Evangelio, si hubieras estado aquí. Pues bien, hermanas y hermanos, con el programa de hoy, con la reflexión de hoy, nos acercamos a los últimos episodios del libro de los signos, que es la primera parte del Evangelio de Juan. A través de ellos, el autor quiere provocar en nosotros una respuesta, la fe. Y en este programa vamos a intentar 3 puntos, como siempre, ¿verdad? Primero, comprender la fe como respuesta adecuada a la revelación de Dios en Jesucristo, tal como se presenta en el Evangelio de Juan. Segundo, aprender a leer a la luz de la fe los acontecimientos más importantes de la vida. Y tercero, revisar cómo la fe en la resurrección cambia desde ahora nuestra vida y la forma de afrontar el hecho de la muerte. Pues bien, vamos a meternos en el tajo. Con el relato que hemos meditado, que hemos reflexionado, estamos llegando al final, como les decía, del libro de los signos, que es, como ya les he comentado, la primera parte de este Evangelio de Juan. Bien, la resurrección de Lázaro es el último de los 7 signos que nos relata este Evangelio y el punto culminante de todos ellos, pues una vez que la creación ha quedado sometida y la salud del hombre restaurada, este último signo expresa la victoria de la vida sobre la muerte. El último enemigo ha sido definitivamente derrotado. El centro del capítulo 11 recoge las 3 escenas más importantes del relato: el diálogo de Jesús con Marta, Juan 11, 17, 27, el encuentro con María, Juan 11, 28, 37, y por supuesto la resurrección de Lázaro, Juan 11, 38, 44. Estos 3 momentos van precedidos por una amplia introducción, Juan 11, 1, 16, en la que el evangelista hace una primera presentación de los personajes y adelanta algunas pistas para que el lector comprenda mejor lo que va a pasar. Nos sorprende que el final del capítulo, Juan 11, 45, 57, en vez de continuar relatando lo que ocurrió con Lázaro o la reacción de Marta y de María, exprese las diversas actitudes de los judíos presentes. Algunos creen en Jesús, otros en cambio toman la decisión de matarle. En ocasiones anteriores hemos visto cómo la acción de Jesús va seguida de unos diálogos o discursos que explican su sentido, y en este último signo observamos que cambia un poco la estructura. Los diálogos aparecen mezclados con el signo, de modo que esté colocado en la parte final de la narración, ilumina lo que Jesús había dicho antes a Marta, a María y a sus propios discípulos. Hay dos ideas en la introducción que no podemos pasar por alto, ya que encierran la clave para comprender el sentido de los signos y en general de todo el Evangelio. La revelación de la gloria de Dios, Juan 11:4, y la fe
con que el hombre debe responder a ella. Juan 11:15. Ambas ideas van apareciendo de forma más o menos expresa en todos los signos que recoge el Evangelio desde el primero. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él, que vimos en Juan 2:11, hasta el último. La idea de la fe aparece una vez más en la cohesión del capítulo 20, cuando el autor indica que esos signos han sido escritos en el Evangelio para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis en él vida eterna. Juan 20:31. Qué hermoso. Vamos a centrarnos en Juan 11:17-27. Atendiendo a los versículos de presentación, al fluido diálogo entre Jesús y Marta y a los dos temas centrales que se desarrollan en él, la resurrección y la fe. El episodio se sitúa en Betania, un pueblecito próximo a Jerusalén, 4 días después del entierro de Lázaro. Parece que Jesús llega tarde a propósito. Se trata de poner de manifiesto que la muerte de su amigo es real, con el fin de resaltar lo espectacular del signo. El evangelista hace una detallada presentación de todos los personajes. Son pocas y confusas las noticias que tenemos sobre Marta, María y Lázaro en los evangelios. Solo Juan los presenta como hermanos. Lucas nos habla de las 2 hermanas, pero sin relación alguna con Lázaro, en Lucas 10, 38-42. Mateo y Marcos nada dice sobre ellos. María, según cuenta nuestro evangelio, es la mujer que ungió los pies del Señor con perfume, Juan 11, 2 y 12, 3. Los judíos, según lo prescrito en sus tradiciones, acompañan en el luto a los familiares del difunto. Pero en la intención del evangelista juegan un doble papel. Por un lado, son testigos de lo que habría de suceder a continuación y por otro, dejan de manifiesto la terquedad de muchos de ellos que se niegan a creer en Jesús y buscan motivos para acusarlo. Son conocidas para nosotros las constantes discusiones entre el Señor y estos judíos, pero bueno. Otros, los discípulos de Jesús, no aparecen citados, aunque sí nos fiamos de lo que se dice en versículos anteriores, como en Juan 11:16, entonces hemos de suponer que estaban presentes. Marta es quien toma la iniciativa y abre el diálogo con Jesús. Y lo empieza con un reproche. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. A pesar del dolor por la muerte de su hermano, parece que la confianza en el Señor prevalece sobre el reproche. Aquel que había curado a otro, sin duda, tenía poder para sanar a su propio amigo. Las palabras son las mismas que pronuncia María más adelante, Juan 11:32, pero en boca de Marta suenan de forma distinta. Es como si su corazón albergara la esperanza de que en el Señor todo tiene remedio. Esta esperanza es la que le mueve a dejar a su hermana e ir al encuentro del Señor. Esta misma esperanza es la que le hace decir, aún así, yo sé que todo lo que le pidas a Dios, Él te lo concederá. Juan 11:22. Los versículos siguientes, del 23 al 26, desarrollan el tema de la resurrección, haciendo que aparezcan a lo largo del diálogo la concepción tradicional del pueblo judío y la novedad de la teología de Juan. Muchos judíos creían entonces en la resurrección de los muertos al final de los tiempos, Juan 11:24. El cambio es radical. Marta, que aguarda una resurrección en el último día, se ve sorprendida al comprender que lo que espera le llega ahora, en la misma persona de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25.
Hermanas y hermanos, la vida eterna es promesa para los que han muerto y también para los que aún vivimos. Esta vida no está limitada por la muerte, que queda como un trance por el que todos hemos de pasar. Las palabras de Jesús nos hablan de vida eterna, de que el poder de la muerte, en cuanto a realidad definitiva, está vencida. La propuesta de Jesús aparece estrechamente unida a la fe, alimentando de esta forma la esperanza actual de los creyentes. El que cree en Jesús, tanto si ha muerto como si está vivo, no morirá para siempre, porque Dios envió a su Hijo al mundo para que el que crea en él tenga vida eterna. Juan 3, 15 y 16. El tema se expresa de forma directa en la pregunta de Jesús a Marta: ¿crees esto? ¿Crees esto? Tanto la pregunta como la posterior confesión de fe, impecable, una confesión de fe impecable, nos traen a la memoria otros diálogos similares del Evangelio. Por ejemplo, Juan 6, 67, 69. Marta es capaz de actualizar su fe desde la conversación con Jesús. Ya no se trata de esperar hasta el final de los tiempos para saber cuál es el destino definitivo del ser humano. En Jesús, con quien está hablando, a quien puede ver y tocar, llega la resurrección y la vida definitiva. La vida eterna no es solo una esperanza en un futuro lejano, sino una realidad que se inicia ya para el que cree en Jesús. La fe es, pues, la respuesta del hombre a la revelación de Dios. En el Evangelio de Juan, Jesús es presentado como el revelador, el que nos da a conocer al Padre y su proyecto de salvación para la humanidad. A través de sus signos y palabras, contemplamos cómo se ha ido desvelando el misterio del amor de Dios hacia los hombres. ¿Cómo se llega a la fe? Pues hermanas y hermanos, el punto de partida es el testimonio de distintas personas que hablan en favor de Jesús, como Juan, Andrés o Felipe. Lo veíamos en Juan 1, 35-51 al comienzo de esta serie de programas. A ese momento primero sigue el encuentro personal con Jesús, y es ahí donde la fe inicial va madurando, tomando cuerpo. El evangelista utiliza con frecuencia los diálogos como recurso literario para que esto quede claro. La consecuencia fundamental de la fe para el creyente, hermanas y hermanos, es la vida. Es constante en este cuarto evangelio. El que acoge a Jesús, acoge al que es la vida y tiene la vida eterna. Lo hemos visto en Juan 3, 15 y versículo 16. En 11:25, 20:31, etcétera, tantos y tantos. La vida que Dios da a los que creen en Él no es algo que tenga que llegar al final de los tiempos, sino una realidad actual que ya se está cumpliendo. El que cree ya tiene vida eterna. Juan 6:47 y 5:24. Y por el contrario, el que rechaza a Jesús, el que no lo acepta, no tendrá esa vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Juan 3:36. Y el que no cree en él ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Juan 3:18. Hermanas y hermanos, lo dejamos aquí, que se nos echa el tiempo. Me queda un minuto. Madre mía, esto es un estrés. Bueno, pues aquí queda esa reflexión. Tienen una semanica para ir rumiándola, y les encomiendo para el próximo programa los capítulos 13 y 14, ¿vale? En ellos se darán cuenta que comienza un largo discurso con el que Jesús instruye a sus discípulos y se despide de ellos cuando ve llegada para él la hora de la muerte. Pero al leerlos les pido que se fijen bien y traten de responder a esta pregunta. ¿Qué instrucciones o normas de conducta sobre la vida comunitaria da Jesús a sus discípulos en esta sección del Evangelio?
Les daré la pista, aparte de que se lo tienen que leer, no valen trucos, con el título del próximo programa: Felices los que sirven. Pues bien, hermanas y hermanos, me despido de ustedes. Queda aquí el presbítero Francisco Javier Izquierdo, de la Comunidad Apostólica Fronteras Abiertas, que peregrina en Zaragoza, en España, y les pido que, como siempre, una vez más, se unan conmigo en esta oración. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos preceda y acompañe, de manera que estemos dispuestos a obrar siempre el bien. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues bien, hermanas y hermanos, solo me queda convocarles a la próxima emisión de su programa, Crecer Juntos, aquí en Radio Anglicana. Y no olviden que todo es gracia. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor, paz a los hombres que ama. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia. Jóvenes de toda la tierra, cantad y anunciad con nosotros por las sendas del mundo la buena noticia